Estos presupuestos llegan a esta Cámara con un Gobierno agotado, un Gobierno del pasado, un Gobierno acosado por la corrupción y por los escándalos, un Gobierno que, como se ha puesto de manifiesto esta mañana, no tiene un proyecto ilusionante y de futuro. Y el señor Montoro nos decía en su intervención que es muy importante para la economía la confianza. Es muy importante la confianza, decía el señor Montoro. Señorías, señor Montoro, ¿genera confianza el escándalo de mantener una persona durante un mes y medio utilizando esa persona las instituciones en defensa y el interés propio de esa persona? ¿Eso genera confianza, señor Montoro? Señorías, ¿genera confianza a un presidente del Gobierno desfilando por los tribunales por casos de corrupción? ¿Genera confianza tener en esta Cámara unos presupuestos que deberían haber entrado hace 6 meses en la Cámara? ¿Eso genera confianza? ¿Genera confianza que el Tribunal Constitucional haya tumbado una medida, su medida tributaria estrella, la amnistía fiscal, justamente por el artículo que tiene que ver con la justicia tributaria? ¿Eso genera confianza, señorías? ¿Genera confianza su propia gestión, señor Montoro, al frente del Ministerio? Es que son escándalos todos los días. Abrimos los periódicos y es un escándalo detrás de otro. ¿Eso genera confianza, señor Montoro? ¿Genera confianza que usted no cumpla ni los objetivos de déficit, ni de deuda, ni la regla de gasto en estos presupuestos? ¿Eso genera confianza, señorías? Ese tipo de confianza no la quiero para mi país, ni para mi economía. Ese tipo de confianza no la quiero para mi país. Y, efectivamente, señor Montoro, esta mañana ha presentado los presupuestos con poca ilusión, porque no ha presentado un proyecto que genere esperanza y futuro para los 46 millones de españoles. Pero es que usted le ha puesto poca pasión porque se cree muy poco en los presupuestos. Y, además, nos ha contado, señor Montoro, que lo que quieren estos presupuestos y su política económica es que el crecimiento económico llegue a la mayoría. Pero, señor Montoro, si no está usted dispuesto a reformar, a cambiar, a derogar la reforma laboral y a hacer un Estado social pequeño, jibarizado, ¿cómo va a llegar el crecimiento a la mayoría? Si esas son las dos razones que explican que el crecimiento no llegue a la mayoría. Señor Montoro, ¿cómo va a llegar a la mayoría? Tenemos que hablar, en un debate tan importante como el que estamos celebrando aquí, tenemos que hablarle a los 46 millones de españoles y tenemos que hablar a los más de 2 millones de niños y niñas en riesgo de pobreza infantil. Y tenemos que hablarle a los 300.000 dependientes que están en lista de espera. Y tenemos que hablarles a los millones de mujeres que se sienten decepcionadas por el incumplimiento del Pacto contra la Violencia de Género en estos presupuestos. Y tenemos que hablarle, señor Montoro, tenemos que hablarle a los 20 millones de personas que en estos años han perdido un 10% de media de su renta. Y tenemos que hablarle a esos jóvenes y a esos trabajadores que cuando se incorporan a su mercado de trabajo como consecuencia de la reforma laboral ganan un 30% menos, señor Montoro. Sí, la reforma laboral, porque ustedes han creado una nueva clase social, el precariado y el precariado joven. Eso es lo que crea el modelo de crecimiento actual. Y, señor Montoro, tenemos que hablarle también a los pensionistas. Tenemos que hablarle a los pensionistas, silencio, señor por Montoro. favor, silencio. Gracias, señora presidenta. Tenemos que hablarle a los pensionistas porque los pensionistas han trabajado duramente para conseguir su pensión. Porque su pensión se la han ganado, es un derecho, señorías. Pero ustedes están utilizando esa pensión como una mercancía para negociar estos presupuestos, para la negociación presupuestaria, para la negociación política, señor Montoro. Lamentable, un escándalo, señorías. No había dinero en los presupuestos para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. Y así hay dinero.
Un escándalo que se utilice el derecho de los pensionistas y a los pensionistas como mercancía electoral, como mercancía nuevamente en la negociación política. No hay derecho. Porque las pensiones, señor Montoro, las pensiones no son una mercancía, no están en la negociación política, son un derecho, forman parte del trabajo de toda una vida de millones de personas, señor Montoro. Por supuesto, señorías, lo que también hay que decir... Señorías, por favor, guarden silencio. Gracias, señora presidenta. Lo que también hay que decir que no cambia el marco normativo, es decir, la reforma de pensiones del Partido Popular se mantiene. Dicho de otra manera, tal como la autoridad fiscal ha demostrado con los números del Gobierno, de aquí al año 2023 los pensionistas, con esa reforma que se mantiene, van a perder un 11% de poder adquisitivo. Por eso también hoy hay que hablarle aquí a los pensionistas. Miren, señorías, unos presupuestos son la expresión más nítida, más clara del modelo de sociedad que quiere un partido político o que quiere un gobierno. Esos son los presupuestos, la expresión más clara. Y estos presupuestos ponen de manifiesto que ustedes quieren una sociedad que compita, devaluando las condiciones de trabajo de los trabajadores, que compita con salarios bajos. Esto es lo que dicen los presupuestos. Y quieren un modelo de sociedad con un Estado social jibarizado, con la España del 38%, es decir, que el gasto social y productivo vaya cayendo hasta llegar al 38%, que son los ingresos en relación al PIB que tiene España. Ese es el modelo de país que ustedes quieren. Y con ese modelo de país, el Partido Socialista no coincide con esa expresión. Mire, les decía antes que los presupuestos son la expresión más nítida de lo que quiere un gobierno para un país. Es la herramienta más importante para la redistribución de la riqueza. Es la herramienta más importante. Mire, señorías, decir, como ha dicho usted esta mañana, señor Montoro, que los presupuestos son los más sociales de la historia, hay que mentir mucho. Hay que tener una actitud cínica, hay que ser muy tramposo, hay que mentir de manera reiterada para decir que estos son los presupuestos más sociales de la historia. Un momento, señoría. Señoría, le ruego silencio, por favor. ¿Cómo van a ser los presupuestos más sociales de la historia? Vamos a hacer un poco de... Vamos a hablar de conceptos básicos de economía. En primer término, para comparar dos cifras, lo que hay que hacer es compararlo en términos relativos, es decir, teniendo en cuenta el IPC, el coste de la vida, para comparar dos cifras. Bueno, resulta que si incluimos el IPC, el coste de la vida, estos no son los presupuestos más sociales de la historia, de ninguna manera. Por tanto, engaña, miente. Claro, para comparar dos cifras, para compararlas con otros países o en el tiempo, hay que hacerlo en porcentaje de la renta nacional, del PIB. Mentira, estos no son los presupuestos más sociales de la historia. No lo son. Mire usted, son los menos sociales desde el año 2009. No son los más sociales, son los menos sociales del año 2009. Pero podemos seguir haciendo comparaciones. Estos presupuestos se pueden comparar en términos de prioridades de gasto. Es decir, en relación a lo que pesan en el presupuesto general del Estado. Por supuesto que tampoco son los más sociales, por supuesto que no. Es decir, que no son los más sociales si tenemos en cuenta los precios, no son los más sociales si tenemos en cuenta la renta nacional, no son los más sociales si tenemos en cuenta las prioridades, no son los más sociales. Usted es un tramposo compulsivo, señor Montoro, tramposo compulsivo. ¿Cómo van a ser, señorías, los más sociales? Si en el año 2017 y en el año 2018 ustedes van a regalar a las grandes empresas por la vía de beneficios fiscales, por la vía también de menos ingresos públicos, van a regalar 3.000 millones de euros, 3.000 millones de menos ingresos
cuando a las familias le dice usted que le va a dar 1.000 millones de euros. En esos 3.000 millones de euros vamos a incluir, si me lo permite, los 2.000 millones de euros que le va a costar a los españoles el rescate del Banco Popular, los 2.000 millones de euros. Por tanto, trilerismo fiscal. Con una mano le dice a las familias que le va a dar 1.000 millones de euros y con otra mano a las grandes empresas 3.000 millones de euros. ¿Cómo van a ser los más sociales, señor ministro? ¿Cómo van a ser los más sociales, señorías? Si el gasto social crece un 2,8% y la riqueza nacional al menos crece, dice el Gobierno, un 4,3%, el ministro de Economía dice que va a crecer más. La economía crece en términos nominales un 4,3% y los ingresos tributarios van a crecer un 6%. ¿Cómo van a ser los más sociales? ¿Dónde está la justicia social ahí? Si resulta que ese gasto social cada vez es más pequeño. De esa manera siguen ajustando, llevando el gasto social y productivo a esa España del 38%. Por eso el crecimiento económico no va a llegar a la mayoría, señor Montoro. Nuestro país lo que necesita es una reforma fiscal en profundidad. ¿Para que se paguen más impuestos? No, porque los tipos impositivos españoles están en la media de la Unión Europea. Lo que sucede es que la recaudación está 8 puntos por debajo de la media de la zona euro. Lo que tenemos que hacer es cambiar de fondo el sistema tributario para que tengamos los recursos necesarios y hacer el sistema justo. Porque cuando usted, señor Montoro, dice que le va a regalar con una mano a las familias, le va a regalar 1.000 millones de euros bajando los impuestos, lo que sucede es que eso, ¿quién lo paga? ¿Quién lo financia si hay que reducir el déficit y además no se hace una reforma fiscal para que pague más el que más tiene? Lo pagan las rentas medias y los trabajadores con menos gasto social, con recortes en el estado del bienestar y subiendo los copagos y subiendo la imposición indirecta. Luego, no es lo más social, es lo más regresivo. Señor Montoro, además, su política impositiva, tributaria, las finanzas públicas que usted dirige, es la pura improvisación, el parche, la chapuza y el cortoplacismo. No hay objetivos de medio plazo, no hay programas de medio plazo, es todo cortoplacismo. Las medidas que van en este presupuesto son medidas que este año van, pero probablemente el año que viene no van. Son de corto alcance, no hay una orientación de medio plazo para nuestro país. En estos presupuestos no se aborda, señorías, la reforma en serio del sistema de pensiones para resolver el déficit estructural del sistema de pensiones, señor Montoro. Mire usted, siguen socavando el IRPF, siguen parcheando el IRPF, siguen puenteando el IRPF. Están haciendo ustedes un Frankenstein con el sistema tributario. Bueno, es verdad que ahora es con corbata naranja, pero Frankenstein, al fin y al cabo, se va a quedar el sistema tributario, señor Montoro. Esto es lo que están haciendo. No hay soluciones de medio plazo en estos presupuestos. Pero es que además, señor Montoro, usted, como le decía al principio, no cumple las reglas fiscales ni los objetivos fiscales y los administra arbitrariamente. En el año 17, lo que ya sabemos es que ni la Administración Central ni la Seguridad Social cumplieron los objetivos de déficit y los de deuda. Pero es que lo que ya sabemos, lo ha dicho usted a Europa, lo ha dicho la autoridad fiscal, es que este año ni se va a cumplir la regla de gasto, ni el objetivo de déficit, ni el objetivo de deuda. Señor Montoro, ninguno de ellos se va a cumplir. Su ley de estabilidad presupuestaria es ya papel mojado. Forma parte de la serie de películas Chapuzas Montoro S.A. o S.L., como usted quiera. Chapuzas Montoro. Bueno, señorías, vamos a actualizar esa serie de películas. Ahora sería Montoro y Rivera asociados. Este sería el titular de la serie de películas que tenemos que actualizar. Sí, porque, señorías, señor Montoro, es verdad que por no cuadrar, lo que no cuadra es el proyecto fiscal de Ciudadanos, del señor Rivera. Ese sí que no cuadra, porque ese es
menos ingresos, más gastos para reducir el déficit. No, eso es inestabilidad financiera. Eso nos aleja de la Unión Europea. Eso, señorías, ¿cómo se llamaría eso? Decirle a cada cual lo que quiere escuchar. Populismo. Es decir, señor Rivera, eso que usted tanto tiene en la boca, populismo, y que tampoco se aplica. Es decir, decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar. Eso sí que no cuadra absolutamente nada. Señorías, señor Montoro, en la medida de que no tenemos política monetaria y que no tenemos política cambiaria, otra de las herramientas fundamentales en nuestro país, para la política económica, son los presupuestos y para modernizar nuestro país incrementando la productividad. Señor Montoro, sobre el crecimiento económico, no se apunte ninguna medalla y devuelva todas las medallas que se ha apuntado, porque el crecimiento económico de nuestro país es a pesar del Gobierno. Y se lo voy a explicar a continuación, a pesar del Gobierno. Señorías, no, señor Montoro, no, tranquilo, si ahora puede contestarme. No se ponga usted nervioso y ahora me contesta. Mire, señor Montoro, esta mañana usted lo reconocía implícitamente, se ha dado cuenta, pero ha tratado de ocultarlo. Históricamente, nuestro país, para salir de una crisis, devaluaba su moneda y nuestras exportaciones mejoraban, se incrementaban, ganaban peso en el PIB, lo mismo que ahora. Pero ahora la devaluación no ha sido de la moneda, ha sido una devaluación del país, ha sido una devaluación de los trabajadores. Esa es la diferencia. Yo le compro, señor Montoro, el cambio de modelo de crecimiento. Claro que ha habido un cambio de modelo de crecimiento, un modelo de crecimiento que se fundamenta en incrementar la desigualdad para ser competitivos, en financiar el crecimiento y la competitividad por la vía de la desigualdad. Le compro el cambio de modelo de crecimiento, pero desgraciadamente es un mal modelo de crecimiento. Le decía anteriormente que devuelva las medallas del crecimiento económico y no se apunte ninguna. ¿Por qué le digo eso? Porque, vamos a ver, en lo que llamamos de legislatura, señorías, ¿alguna reforma económica se ha aprobado en esta legislatura? Ninguna. Como mucho, transposición de directivas europeas. ¿Qué visión de medio plazo tiene el Gobierno para la economía española? Ni una sola reforma se ha aprobado en esta legislatura. Señor Montoro, sobre I+D+I, ya está todo dicho. Presupuestan poco y ejecutan menos. No llega al 30% de la ejecución del año pasado. Está ya todo dicho. En capital tangible e intangible la inversión es menor en estos presupuestos y el año pasado que hace 20 años. La inversión en capital tangible e intangible. Podemos seguir hablando de la política industrial. La han recortado estos años un 41%. Ahora congelan el recorte. La congelan. Y hablan de que van a reindustrializar nuestro país con ese presupuesto. Señor Montoro, esa milonga a nosotros no nos la cuente y al sector industrial tampoco. Le podrá contar la milonga a otros, a nosotros no. Porque hay una reducción de un 40% en estos últimos años en política industrial. Han desmantelado el Ministerio de Industria y han desmantelado la política industrial. Por tanto, medallas, señor Montoro, sobre el crecimiento, ninguna. Los resultados, ahí están. El propio Gobierno lo reconoce en el cuadro macroeconómico. La productividad para este año va a crecer un 0,2. El año 17 creció un 0,2. Y, señorías, la productividad no es una variable importante. La productividad es la variable más importante que tiene este país para crecer de otra manera, para crecer en valor y para crecer por la vía de una competitividad sana y de futuro. Y ustedes, con su política estructural, una política basada exclusivamente en que pasen los días, que pase la legislatura. No hay un proyecto de medio plazo para este país. No hay una resolución de los problemas a medio plazo de nuestro país. También me gustaría, si me lo permiten, señorías, hablar de las fuerzas políticas
que van a apoyar este presupuesto, del señor Rivera y de las fuerzas políticas que van a aprobar este presupuesto. Todas estas fuerzas políticas nos dicen: nosotros apoyamos algunas medidas, pero no apoyamos todo el presupuesto. Eso es cosa del Partido Popular. No, oiga, señor Rivera, usted cuando aprueba el presupuesto, eso no cuela, apoya todo el presupuesto, toda la estrategia fiscal del Partido Popular. Porque, para que nos entendamos, ¿y por qué digo eso? El señor Rivera y Ciudadanos han apoyado todos los presupuestos del Gobierno, todos los techos de gasto, todos los objetivos de déficit, todas las revisiones del programa de reactivación y de nuestro país. Todo lo han apoyado. Luego, es el proyecto, es el plan fiscal y social del Gobierno. Por supuesto que sí. Y por otra razón, señorías. Señor Rivera, porque ustedes, señor Rivera, cuando huelen un Estado social mínimo, eso les pone, les gusta. Eso es elitismo económico puro y duro. Eso les pone, un Estado social pequeño. Pero no, señorías, pero no. Cuando se apoyan los presupuestos generales del Estado, se está apoyando unas cifras decepcionantes en la lucha contra la pobreza infantil. Muy importante, porque no solamente debe ser objetivo de país, no solamente es éticamente necesario, es que cuando invertimos en luchar contra la pobreza infantil estamos ahorrando de cara al futuro, estamos haciendo que nuestro sistema también sea un sistema más financiable, pero también están apoyando, cuando apoyan el presupuesto, están apoyando el incumplimiento del Gobierno con las mujeres en el plan de lucha contra la violencia de género que se incumple en estos presupuestos. Señorías, hablando de estas fuerzas políticas que apoyan el presupuesto, ¿ustedes aquí han oído hablar en algún momento de cuponazo en este Congreso? ¿A quién? Al señor Rivera. Cuponazo. ¿Y qué ha dicho el señor Rivera? Que era muy malo, que no había que apoyarlo. Bueno, señorías, en estos presupuestos el cuponazo va en la disposición adicional 107. Va el cuponazo. En la disposición adicional 107. Pero con una salvedad, señorías, si me lo permiten, con una salvedad, con efectos retroactivos al 1 de enero. ¿Por qué digo esto? Porque las ayudas a las familias, eso no se ha contado. Las ayudas a las familias empiezan a mitad de año. Pero el cuponazo empieza el 1 de enero de este año, luego con efecto retroactivo. Señor Rivera, no puede ya más hablar aquí del cupo vasco, no puede hablar de sumisión a los nacionalistas. Mire, estamos de acuerdo que el señor Montoro es un trilero fiscal. Con una mano te doy, con otra te la quito. Pero usted es un trilero político. Por la mañana digo una cosa y por la tarde voto otra. Eso es trilerismo político, señor Rivera. A partir de ahora ya no se habla del cupo vasco porque usted va a apoyar con efectos retroactivos ese cuponazo. Por tanto, que se lo explique a los españoles, señor Rivera. Por supuesto, señorías, que hay otra política fiscal y hay otro proyecto fiscal y social para este país. Por supuesto que sí. Y lo hemos demostrado planteando una alternativa a estos presupuestos. Una alternativa, señor Montoro, que pone el corazón y en el corazón de la política la productividad y la redistribución de la riqueza. Poniéndolo en el corazón de la política. Y para eso lo que planteamos es reorientar 8.000 millones de euros de tal manera que vayan al gasto productivo y al gasto social. Y hay una diferencia con relación al resto de proyectos económicos que se han presentado. Es la única que se toma en serio cuadrar las cuentas y cumplir con los objetivos fiscales. La única que se toma en serio el cumplir, incluida el Gobierno. Porque tengo que recordar, señorías, que el señor Montoro no cumple ninguna de las reglas. Ninguna. Como un campeón, señor Montoro, como un campeón. Y encima le da clases y le dice a todo el mundo lo tiene que hacer y no cumple ninguna de las reglas, señor Montoro. Bueno, pues la alternativa del Partido Socialista es la única que busca cumplir con ese equilibrio presupuestario y esas reglas fiscales.
Y lo que pretendemos, señor Montoro, es destinar 4.200 millones de euros a, en primer lugar, la educación, al I+D+I, a las políticas activas de empleo, a la reindustrialización y a la agenda digital, a la transición ecológica y también pensamos que hay que invertir en bienestar social. Y cuando pensamos en el bienestar social, señor Montoro, cuando pensamos en una alternativa fiscal y de futuro, consistente en el tiempo, sólida y además justa, estamos pensando en primer lugar en luchar contra la pobreza juvenil y contra la pobreza infantil. Y para eso pensamos destinar 2.400 millones de euros. Y apostamos por un plan de vivienda, y apostamos también por un plan de rescate joven, y apostamos por cumplir el pacto contra la violencia de género, y apostamos por destinar 700 millones de euros a resolver las listas de espera de la dependencia. Y también incrementamos en 1.000 millones de euros la protección por desempleo. Y todo esto, señorías, como le decía anteriormente, se puede financiar. Y se puede financiar porque se puede hacer un gasto público más eficiente. Si nos acercamos a los estándares europeos en eficiencia, podemos ahorrar y lo demostramos. Y además luchando contra el fraude y la elusión fiscal, porque, señor Montoro, lo que no se puede es luchar contra el fraude y la elusión fiscal disminuyendo en 2.300 efectivos la agencia tributaria hoy con relación al año 2011. Y no se puede luchar contra el fraude fiscal, señor Montoro, con esa amnistía fiscal. Señor Montoro, ustedes han elegido, si usted ha elegido, cuando dice que no hay dinero para los pensionistas, cuando dice que no hay dinero para el gasto social o para el gasto productivo, para incrementar la productividad, usted no quiere recordar que hizo una reforma fiscal que supuso un regalo fundamentalmente a las rentas más altas y a las grandes corporaciones de 13.000 millones de euros. Con 13.000 millones de euros, un punto del PIB, se podría hacer política social. Pero ustedes Pero, señor Montoro, ustedes eligieron, ustedes han elegido. La política es elegir. Y lo que eligen es tener un Estado jibarizado, lo más pequeño posible, comparado con el de Lituania, Letonia, Bulgaria, Rumanía. Ese es el Estado social que ustedes quieren, porque entienden que la desigualdad es necesaria para el crecimiento económico. Y les digo, volviendo a nuestra alternativa fiscal y presupuestaria, que se puede financiar haciendo que los grandes grupos empresariales paguen al menos el 15% en el impuesto de sociedades, el 15%, y también que el 1% más rico de nuestro país contribuya más. Con eso le damos la vuelta como un calcetín a sus presupuestos, poniendo soluciones de medio plazo de modernización de nuestro país y también apostando por la cohesión social fundamental para que haya crecimiento económico. Señorías, señor Montoro, usted al gasto social y productivo, eso le llama despilfarro. ¿Cómo le llamó el año pasado? Borrachera de gasto público. Señor Montoro, para nosotros es crecimiento inclusivo. Para nosotros, señor Montoro, es dignidad de país. Eso es lo que para nosotros es el gasto social y productivo. Y nuestra propuesta de país va justamente a esa dignidad de los españoles. Una propuesta que quiere llegar a 13 millones de españoles y a 3,5 millones más de jóvenes. En total, más de 16 millones de españoles. Señor Montoro, para que haya dignidad de país, para que haya justicia social, necesitamos que haya justicia fiscal. Y ustedes, con este presupuesto, no lo garantizan. Señor Montoro, por el señor Pedro Sánchez no se preocupe. No volverá al escaño en la oposición, volverá al escaño del Gobierno. No se preocupe. Señor Montoro, yo me paso
todas las tardes en mi despacho trabajando delante del ordenador. No entro en desvergüenzas, como usted ha querido entrar esta tarde aquí. Todas las tardes trabajando. No entro en bajar la pelota como usted en desvergüenzas y en descalificaciones, señor Montoro. Señor Montoro, le he seguido atentamente toda la intervención. No me ha contestado a la cuestión nuclear de mi intervención. ¿Cuál es? Que el gasto social no es el más grande de la historia de nuestro país, que el gasto social no es el más importante. No me lo ha podido rebatir, señor Montoro. No. Ustedes lo que quieren, y lo ha reconocido, por eso son de derechas, es jibarizar, hacer pequeño el gasto social. Ahora hablaremos de impuestos y hablaremos del impuesto de sociedades, pero no me ha contestado al elemento fundamental. No. ¿Cómo va a ser el más social? ¿Cómo va a ser el más social? Si crece un 2,8 el gasto social, crece la economía un 4,3, crece los ingresos tributarios un 6, ¿no es el gasto social más grande? No, es un gasto social que va perdiendo peso. Y eso es lo que dice su plan presupuestario, eso es lo que dice su plan de actualización que ha enviado a Europa. Es todo eso, y no me lo ha contestado, señor Montoro. Bien, sobre la gestión de los gobiernos socialistas y lo bien que lo ha hecho usted, señor Montoro. Vamos a ver. En la historia democrática de nuestro país, en otro ciclo o en la parte del ciclo parecido a esta, solo ha habido 3 superávit públicos en la historia. 3. Solamente 3. En el año 2005, en el año 2006, en el año 2007, que gobernó el Partido Socialista. Señor Montoro, 3. Pero es más, señor Montoro, pero es más. Es que usted, que lleva tantos años de ministro de Hacienda, así nos va a la Hacienda Pública Española, tantos años de ministro de Hacienda, en ningún año ha tenido superávit. En ningún año, señor Montoro. Es más, lo que acaba de decir el Fondo Monetario Internacional es que España, de las economías industrializadas, es del año 2012 donde más ha crecido la deuda en porcentaje del PIB, señor Montoro. Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo acaba de decir. Pero le digo más, en otro momento del ciclo parecido a este, la deuda pública fue el 35% en relación al PIB. Gobiernos socialistas. Ahora la deuda pública está en torno al 100% del PIB, señor Montoro. En fin, ahí está la diferencia. Podría continuar. Ustedes tuvieron una tasa de paro del 27%, del 26-27%. En otro momento similar del ciclo, la tasa de paro estuvo situada en el 8%. Señor Montoro, claro que hay diferencia. Pero no, lo que no puede hacer aquí es las trampas habituales que usted utiliza en cada una de sus intervenciones. Por eso le he dicho que es un tramposo compulsivo, pero con nosotros no, y conmigo menos, señor Montoro. Pero le digo más, es que el gobierno socialista en un momento complicado le dejó las cuentas de la Seguridad Social en equilibrio y con un fondo de reserva de 76.000 millones de euros. Y ustedes tienen un déficit estructural de la Seguridad Social como nunca en la historia y han dilapidado el fondo de reserva de la Seguridad Social. ¿Pero dónde está la buena gestión, señor Montoro? Señor Montoro, vamos a ver, y ya que se pone a ir para atrás, o sea, se ha ido al 2007, al 2006. Oiga, ¿por qué no se va al 2003? ¿Quién gobernaba en el 2003? ¿Quién era el ministro vicepresidente económico y de Hacienda? El señor Rato. Ah, el señor Rato, el milagro, su jefe, el milagro económico del Partido Popular, el señor Rato, que cuando fue vicepresidente defraudó a Hacienda y tenía recursos en paraísos fiscales. Ese es el modelo económico que usted quiere para nuestro país, señor Montoro. Mire, sobre los impuestos del que usted ha hablado anteriormente. Y termino ya, señora presidenta. Mire, lo que quiere el Partido Socialista, la propuesta del Partido Socialista, ¿sabe cuál es? Que pague más el que más tiene, que se contribuya de acuerdo con la renta y la riqueza.
exactamente lo que dice la Constitución. No queremos otra cosa que cumplir el artículo 31 de la Constitución. Exactamente el artículo que ha dicho el Tribunal Constitucional que usted no cumple. Nosotros queremos cumplir la Constitución, nada más y nada menos, señor Montoro, porque usted se ha pasado toda su vida, la política y la profesional, buscando que las grandes fortunas, las grandes corporaciones no paguen impuestos. Eso es a lo que se ha dedicado en toda su vida profesional y en su vida política, señor Montoro. Mire, sobre el impuesto de sociedades, no nos haga trampas, no nos haga trampas. Mire usted, en el año 2007 las empresas tenían unos beneficios contables, exactamente en 2007 los mismos que van a tener en el año 2018, los mismos. Ahora, este año, de acuerdo con sus estimaciones, se va a pagar en el impuesto de sociedades la mitad de lo que se pagó en el año 2007, con los mismos beneficios contables. Señor Montoro, ¿dónde está la diferencia? La derecha y la izquierda, ¿no es lo mismo? Y acabo ya. Usted nos pide responsabilidad. Mire, no le voy a recordar en un momento difícil para España lo que usted le dijo a la señora Oramas. No se lo voy a recordar, porque ya se lo han recordado muchas veces. No se lo voy a recordar. Lo que en un momento tan difícil para el futuro de España usted le dijo a la señora Oramas, que dejara que España se cayera, que usted iba a sacar a España del apuro. No le voy a decir eso, mire usted. Señor Saura, ha excedido con mucho su tiempo. Termino, señora presidenta. Señor Montoro, no vamos a apoyar los presupuestos porque son unos presupuestos de derechas y ya tiene socios de derechas para apoyar esos presupuestos. Gracias, señora presidenta.